Saludos, soy Sheila Madera y te doy la bienvenida a Etapa Fénix, un podcast en español enfocado en el tema del bienestar integral. ¿Por qué Etapa Fénix? Te preguntarás, pues te cuento. Elegí este nombre porque lo encuentro perfecto para describir ese punto en nuestras vidas en el que por X o Y razón sentimos que tenemos que renovarnos o cambiar algo para acercarnos a eso que llaman el buen vivir. Es decir, a sentirnos en armonía con nosotros mismos, con la naturaleza y con las otras personas. Etapa Fénix es un podcast educativo que decidí asumir como proyecto para compartir con otras personas conocimiento útil. Conocimiento útil quiere decir ese conocimiento que está atado a la práctica. Así que luego de que escuches y digieras la información que te presento en el podcast, la puedes incorporar en tu vida de forma práctica. Esa es la idea. Presumo que si estás buscando conectarte con un podcast sobre bienestar, es porque sientes el deseo, sientes la necesidad de mejorar algún aspecto de tu vida. Fíjate que muchas personas no tienen el tiempo de investigar cómo abordar o transformar una situación que les está afectando. Otras personas pueden desconocer cómo investigar adecuadamente un tema a través de fuentes confiables. Y hay quienes no sienten la energía, ¿verdad? No sienten que tienen la energía para hacerlo o no sabrían ni por dónde empezar. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A pesar de que el Internet contiene información extremadamente valiosa en unos momentos, es innegable que también es un espacio donde abunda con frecuencia información incorrecta, confusa y en ocasiones, hay que decir, que perjudicial. A esto se suma que gran parte del conocimiento basado en evidencia se publica principalmente en inglés y bueno, hay más de 400 millones de personas que hablan español en todo el mundo, así que yo quiero pensar que estamos poniendo nuestro granito de arena. He pasado años de mi vida profesional haciendo investigaciones y en mi vida personal no se pueden imaginar cuánto tiempo yo he invertido investigando sobre distintas prácticas que han tenido resultados positivos en el bienestar de la gente. Esto último lo he hecho por mi propia necesidad, cuando he tenido problemas en mi salud, he tenido desafíos o porque gente querida o allegada a mí ha tenido problemas y me han pedido ayuda, ¿verdad? Y yo les he apoyado buscando alternativas para mejorar. Entonces me dije, Sheila, ¿por qué no abres un espacio para compartir este conocimiento con un mayor número de personas que puedan beneficiarse? Y bueno, aquí estoy. Obviamente, la pregunta obligada es ¿quién soy yo? ¿Quién es Sheila? Pues te voy a hablar un poco sobre mí. Yo tengo un doctorado en psicología clínica, pero la realidad es que por la naturaleza del trabajo que hago, yo prefiero describirme a mí misma como una científica social y una educadora. Tengo una trayectoria larga en investigación en el campo de la salud. De hecho, la mayor parte de los estudios que yo he realizado han sido financiados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América. También he escrito numerosos artículos en revistas científicas y he publicado varios libros. Yo soy profesora universitaria en la Universidad de Miami. Resido en Miami desde el 2019. Así que si te da curiosidad saber un poco más sobre mi trasfondo, puedes visitar mi página web www.etapafenix.com. Me imagino que en algún momento ustedes habrán escuchado esa frase que dice, el conocimiento es poder. Y si le aplicamos al tema del que estamos hablando, que es el bienestar y la salud, definitivamente el conocimiento nos pone en una mejor posición para hacernos cargo de nuestro bienestar. Les quiero contar una historia que me marcó. Estuve pensando, que tengo muchas historias, ¿verdad?, que me han volcado la vida, pero esta en especial creo que marca el comienzo de cuando yo me doy cuenta de la importancia de uno asumir el control en la medida que se puede, ¿verdad? De las cosas que uno quiere que pasen,
para uno tener la vida que uno quiere tener, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, mi padre se sentó con mi mamá y conmigo para darnos una noticia. Yo me acuerdo de ese momento como si hubiese pasado ayer. Resulta que había ido a una cita con su doctor y el doctor le dijo, mira, Emilio, ese era el nombre de mi papá, tienes problemas en el corazón y necesitas una operación con carácter de urgencia. Y si no te haces la operación, como mucho, te quedan 6 meses de vida. Mi papá era una persona bastante reacia a la intervención médica y en aquel momento hizo 2 cosas. Lo primero fue que hizo los arreglos fúnebres. Y lo segundo fue que se dedicó a buscar información sobre las alternativas que tenía para lidiar con el problema, ¿verdad?, que estaba enfrentando. Compró libros que le llegaron por correo regular, lo que implicó que le tomó bastante tiempo, porque recuerden que esto que les estoy contando era cuando yo era adolescente, y estoy hablando de la década de los 90, cuando el internet recién empezaba. Con eso les quiero decir que fue un proceso bien cuesta arriba. Sin embargo, él encontró un tratamiento que se conoce como quelación. Y se trata de un tratamiento médico que no es tan conocido y que se utiliza para limitar metales pesados del cuerpo. Estoy hablando de metales como el plomo, el mercurio, etc. Y uno de los efectos que tiene es que destapa las placas acumuladas en las arterias. Aunque la eficacia en este ámbito, ¿verdad?, es aún motivo de debate en la comunidad médica, sin embargo, mi papá leyó la literatura y quiso darse la oportunidad y procedió a identificar a una de las pocas personas que en aquel momento daban la quelación en nuestro país. Y yo nací, me crié en Puerto Rico y estuve ahí hasta los otros días, como quien dice. Y así fue que comenzó el proceso. Yo no voy a aburrirlos con los detalles, solo les voy a decir que mi papá se estuvo dando de manera religiosa el tratamiento de quelación por mucho tiempo, nunca se operó y murió a los 84 años de otras causas. Estoy hablando de que falleció 25 años después de que le dieran aquel ultimátum fatal. A mí me parece importante que hacer una aclaración, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que en otros casos de otras personas la cirugía no hubiera sido necesaria. Pero en el caso particular de mi papá, el ampliar su conocimiento permitió encontrar una alternativa que mejoró dramáticamente su calidad de vida y le extendió su vida por más de 2 décadas, como ya les dije. Así que por razones obvias, yo aprendí con esta experiencia que la literacia en salud es extremadamente importante. Cuando yo hablo de literacia me refiero a la habilidad que tenemos las personas para obtener, procesar y entender información con respecto a nuestra salud. También aprendí que cuando se trata de nuestra salud y nuestro bienestar, uno no puede asumir un rol pasivo, gente. Al contrario, uno tiene que ser una persona muy activa, que busque todos los ángulos necesarios para tomar las decisiones más responsables para uno mismo. Fíjense que con el ejemplo que les traigo sobre mi padre, estoy inevitablemente aludiendo al tema de las terapias que no forman parte de la biomedicina. Biomedicina es el nombre que se le da a la medicina que comúnmente conocemos, ¿verdad? A lo largo de mi vida yo he tenido la oportunidad, debo decir el privilegio, de sumergirme en un estudio profundo y de experimentar con una diversa gama de prácticas provenientes tanto de la biomedicina como de otras medicinas, como la medicina tradicional china, por ejemplo. También he tenido experiencia con sistemas tradicionales de sanación, incluyendo la meditación, la acupuntura, el qigong, el reiki, el yoga y el uso de el medicinal de plantas. Esto es solamente por mencionar algunos ejemplos, porque yo he sido una persona bien curiosa en este terreno y he tenido unas experiencias
debo decir, muy, muy buena. Mi deseo por aprender ha sido tanto que he obtenido también certificaciones en algunas de estas prácticas, como por ejemplo, me certifiqué como instructora de yoga hace como 10 años atrás o más quizás. Completé los primeros 2 niveles de Reiki, aprendí, me certifiqué en terapia craneosacral y hace par de años me certifiqué como acupuntora auricular. Eso quiere decir una persona que puede poner agujas y semillas en las orejas. En fin, todo esto que les cuento es para que ustedes entiendan que mi motivación para la creación de este podcast, Etapa Fénix, se fundamenta en compartir con ustedes lo que yo he aprendido y lo que pienso seguir aprendiendo sobre la marcha. Y mi objetivo es aportar a que el proyecto creativo de ustedes, más trascendental y de todos nosotros, ¿verdad?, es poder acercarnos cada vez más a la creación de una versión mejorada de nosotros mismos. Mi compromiso es brindarles estrategias concretas para impulsar ese proceso de transformación desde una perspectiva multidimensional. Y estas estrategias que voy a estar discutiendo en el podcast, también elaboraré sobre algunas de ellas en blogs y videos publicados en mi página www.etapafenix.com. En esta página también me gustaría que me sugieras temas que tú quieres que discutas en el podcast. Así que con esta introducción damos por terminada esta presentación formal y queda sobre la mesa la invitación a que escuchen los episodios del podcast, que se entusiasmen. Les agradezco por escucharme en Etapa Fénix y si se animan, por favor rieguen la voz. Nos vemos en el próximo episodio.